El camino inca. La cultura inca o tahuantinsuyana ocupó un vasto, variado y accidentado territorio que comprendió las 9/10 partes de la costa occidental de la América del Sur. No llegaron a conocer la rueda y por consiguiente ningún tipo de vehículo, ya que ninguna sola evidencia se ha encontrado al respecto. Sus caminos, llenos de graderías y pendientes, pueden confirmar que no transitó por ellos vehículo rodante alguno. Podría pensarse que por no conocer la rueda, no debieron haber viajado mucho. Sin embargo, habrán pocas culturas antiguas, o tal vez ninguna, que haya movilizado verdaderas masas de gente como lo hizo la Inca. Construyó un complejo sistema de caminos que unía la capital con los pueblos aún de los más alejados. Y otros caminos secundarios comunicaban a las diferentes regiones naturales con un objetivo integrador por excelencia. Pocos caminos de estos quedan, y tal vez uno de los mejor conservados es el que unía la ciudad de Machu Picchu con la capital del Tahuantinsuyo, Cusco o Cosco, conocido en la actualidad como el Camino Inca. En su recorrido tiene templos, adoratorios, pequeñas fortalezas y sobre todo discurre sobre un variado y bellísimo paisaje cuyas altitudes oscilan entre los 2000 y los 4050 metros sobre el nivel del mar. Los caminantes, especialmente los jóvenes, gustan llegar a Machu Picchu en una caminata que dura de 3 a 4 días y que es muy fatigante, pero que ayuda a sentir el camino, conocerlo mejor y disfrutarlo intensamente.
Algunos comienzan el viaje en la zona llamada Chilca, kilómetro 77 por la vía férrea, y avanza por la margen izquierda del río Urubamba. Otros prefieren hacerlo desde el kilómetro 88 de la misma vía en Jorihuayrachina, que en quechua significa lugar donde se ventea el oro. Se aprecia aquí una obra de arte elíptica dedicada al culto y que consiste en la silueta del busto de una llama formada por unas losas uniformes pegadas al costado de una roca plana muy grande que se halla a la orilla del río a considerable altura de su nivel. Luego hay que cruzar por un puente colgante que tiene la forma de los antiguos puentes incas, que eran hechos íntegramente de paja torsalada y fibras vegetales, con las cuales hacían sólidos tejidos y entramados tanto para la base como para los costados. En la cultura andina se hicieron hasta 3 clases de puentes: los colgantes para cruzar cañones de gran altura, los puentes fijos cuando la altura del río permitía poner bases de piedra, muchas de las cuales sirven actualmente, y finalmente los puentes flotantes, hechos de madera, fibras y juncos como una sucesión de balsas unidas entre sí para cruzar zonas de aguas tranquilas y amplias. Los andenes de gente, cuyo nombre viene de picaflor, un pájaro que abunda por la zona. Los andenes forman parte de una serie de terrazas agrícolas incas que se encuentran en el trayecto del camino inca. Estas muestran la capacidad del hombre andino para ganar tierras cultivables a la naturaleza. Los andenes llegan hasta la orilla del río y sus muros laterales cumplen una doble función: evitar los deslizamientos del área cultivable y servir de muro de encauzamiento del río en épocas de crecida. Arduos trabajos de nivelación, traslado de materiales, construcción de muros, de selección y tamizado de tierra y de construcción de canales de riego, decenas de miles de trabajadores y muchos años de trabajo han sido necesarios para construir las terrazas incas. En otros lugares, las tierras de cultivo fueron un regalo de la naturaleza. El hombre no hizo sino aprovechar las condiciones favorables del terreno y el clima para trabajar. Pero aquí, en la accidentada topografía de la cordillera andina, estos dones fueron escasos y el hombre debió corregir a la naturaleza con su esfuerzo y tomar bajo su control factores como la pendiente de los terrenos, la permeabilidad, la composición de los suelos y la disponibilidad del agua.
Se hicieron miles de antenerías en todo el Tahuantinsuyo, donde se apreciaba en su justa medida cada área de terreno, por muy pequeña que fuera, porque se sabía el gran esfuerzo que había costado obtenerla. La tecnología agraria inca, unida a su eficiente organización social, política y económica, posibilitó una agricultura intensiva y eficiente por excelencia, lo que permitió vencer en forma definitiva el hambre y la miseria. La tecnología agraria inca dejó a la humanidad una superficie cultivable de magnitud considerable, ganada a la naturaleza. Una muestra es este grupo arqueológico de gente y que consta de 3 partes. Una a cada orilla del río y la tercera en la parte superior del cerro en un estado de conservación bastante precario. Patallahta significa ciudad al costado. Es la que vemos aquí con sus alineadas calles, manzanas de edificios, canales de agua, adoratorios, plaza y terrazas planas. Debió haber sido un espacio importante, ya que su ubicación es estratégica en la confluencia del pequeño valle de Cusichaca y el gran valle de Urubamba. Los tampus. Los tampus eran centros poblados para atender a los viajeros en misión oficial. Contaban con almacenes para alimentos llamados colcas, con lugares para dormir, con depósitos, herramientas, utensilios, armas y todo lo que fuera necesario para posibilitar la continuación del viaje. Su ubicación era muy importante, generalmente en confluencias de valles con caminos. Estaban distribuidos de tal manera que hubiera media jornada de distancia entre ellos. Expertos en administración y contabilidad, los Quipu Camayo eran quienes manejaban los tampus, llevando una información precisa sobre su funcionamiento, de modo que también se dispusieran de los recursos suficientes en su oportunidad para estar siempre en condiciones de atender a las masas de viajeros. Las misiones oficiales estaban planificadas con mucha anticipación para posibilitar recepciones adecuadas de las delegaciones. Eran los chasquis, hábiles y resistentes corredores, los que tenían a su cargo la conducción de las informaciones, sea de los desplazamientos de las delegaciones o de la existencia de provisiones, previo requerimiento de los tampus. Chasqui en quechua significa recibo o recepción.